como tú. Muy buenas a todos y bienvenidos a esta sesión de por qué tener un diario. Me hace mucha ilusión tratar uno de los temas que más impacto pueden tener con tan poco, que son, pues digamos, un poco de papel y unos bolígrafos. Hoy me acompaña, una vez más, mi compañera María García, que es colaboradora, directora junto conmigo del proyecto Encratella. Y ella ha visto en primera mano los beneficios de esto. Ella es filóloga, ahora Ujú. mismo nos está hablando desde Georgia, que es un país que está, creo que ahí en el sur de Rusia, en la zona más occidental. Y bueno, qué decir, ¿no? Es un placer contar con ella y creo que nos va a aportar nos va a aportar un montón. Si te Perfecto. parece, María, dejamos un poquito que dirijas tú esto y vamos a ir directamente al meollo, que es lo que nos importa a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todos los que habéis podido uniros a esta conversación tan interesante, que yo muchas veces pienso que es para mí un honor poder preguntarle a Pedro directamente y me gustaría como sacar todo el conocimiento que tiene para que nos podamos beneficiar todos. Así que muchísimas gracias. Y bueno, Pedro, la primera pregunta es para mí, yo cuando llegué al diario fue un poco desde la idea del esto que se vende tanto en los foros, en Instagram, en redes sociales, que era el journaling, ¿no? El cómo de importante es el journaling que está muy de moda. Y entonces es muy gracioso porque yo como filóloga pues me puse a buscar la etimología de la palabra, de dónde viene la palabra journaling, y viene de diario, viene de journal, que es diario, algo que se hace diariamente. Y entonces sí que me di cuenta que había mucha gente muy exitosa que tenía esta práctica ya incorporada en su día a día. Y me gustaría preguntarte, primeramente, por qué esta práctica es tan buena o por qué nos puede aportar tantísimos beneficios y cuáles son esos beneficios. Muy bien, voy a tratar de responderte de la forma más cínica posible, ¿vale? Porque podemos hablar de que el diario es un viaje interior, de que esto es una frase de Christina Baldwin, y ahora hablaremos de los beneficios, pero realmente vamos a entender que un diario lo que nos va a hacer es que todos estos pensamientos que tenemos diariamente, poder aterrizarlos un poco. Todo el mundo sabemos los beneficios que tiene lo que es la propiocepción. Esto es saber en qué parte tengo cada parte de mi cuerpo, saber dirigir a nivel espacio-temporal dónde tengo cada estructura de mi cuerpo, ya sea músculo, ya sea hueso, ya sea, digamos, señalar ya sean mis órganos, saber y dirigir dónde está cada parte de mi cuerpo. Una buena propiocepción, esa información me va a dar mayor calidad de movimiento y me va a mejorar mi salud. Sin embargo, vamos a ver cómo enlazamos esto con la actividad de llevar un diario. Bueno, pues vamos a entender que un ser humano promedio tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos diarios. Básicamente, si podemos transcribir esto, vamos a llenar un libro de alrededor de unas 180 páginas. Pero claro, a diferencia de un libro que tiene un índice, que tiene una estructura, que tiene una coherencia, que tiene un orden, nuestra mente, a veces, si no la disciplinamos, y pasa igual que con nuestro cuerpo, si nosotros no disciplinamos nuestro cuerpo, pues puede ser caótico. Bueno, pues un diario, en un primer lugar, es ejercicio físico. Primero lo que nos va a dar es información de nosotros. Un diario lo que va a hacer es coger estos pensamientos que tenemos, e ir poco a poco poniéndolos en una parte. Al principio van a ser pensamientos, pueden ser emociones, pueden ser planificación. O sea, esto lo vamos a ir desarrollando durante este directo, pero una parte también muy interesante es que lo que vamos a hacer también es escribir en papel. Cuando nosotros llevamos un diario, en lugar de, pues, digamos, un teléfono móvil, un smartphone, donde yo personalmente aterrizo muchos de estos pensamientos, me va a permitir pasar un tiempo lejos de pantallas, acciones y pensamientos ajenos, lejos de distracciones. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a dar cuenta de que de la misma forma que tenemos
un montón de pensamientos automáticos, también tenemos un montón de acciones automáticas. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros cogemos un trozo de papel y nos ponemos a escribir, ¿qué puede suceder? Pues que a unas malas escribamos o que no escribamos. Yo creo que hasta ahí vamos a estar todos de acuerdo. Pero, ¿qué ocurre cuando yo voy a escribir aquí? Cuando yo voy a escribir aquí, puedo acabar cogiéndome un billete de avión a Cuba. ¿Entendemos? O sea, y esto siendo, vamos, un poco estrafalario, ¿no? Pero puedo haber scrolleado 15 minutos, ¿no? Entonces, es la diferencia entre escribir en papel y de escribir en un smartphone. Y bueno, ha dicho antes María, ¿no? Oye, esto yo cuando me estaba informando sobre el journaling, me di cuenta de que había un montón de figuras que llevaban diario, ¿no? Y seguramente, pues María, hayas encontrado desde la famosa Ana Frank, ¿qué vamos a decir, no? Las meditaciones de Marco Aurelio, habrás encontrado a León Tolstoy, a Benjamin Franklin y, bueno, aquí figuras españolas como Miguel de Unamuno, pero también es famoso, aunque no, aunque parece que llevaba un diario, Séneca lo que hacía era escribir cartas. Pero bueno, no nos vamos a poner ahora mismo en esto, vamos a ir directamente a la parte práctica y cómo nos vamos a beneficiar nosotros. Por otra parte, a mí me molaría que si van surgiendo preguntas o si van surgiendo dudas o incluso si alguien tiene una visión distinta y la quiere compartir, es fantástico que esto o sea, que estemos en directo y podamos ir tocando muchas de estas cosas en lugar de que María o yo estemos monopolizando esto como si no tuviéramos esta oportunidad, ¿vale? Así que esto sería un poquito el primer objetivo de esta práctica, María, y es empezar a coger todos estos pensamientos que tenemos, que van a ser automáticos, queramos o no, y empezar a aterrizarlos en papel. Perfecto. Pues me parece muy interesante una mención que has hecho a que escribir en papel nos aleja de las distracciones, ¿vale? Porque muchas veces sí que se nos olvida que el teléfono es como nuestra fuente de distracción máxima y creo que eso teníamos que tenerlo en cuenta. Pero hay una cosa que tiene que ver con la práctica del diario, que es el MNE, MNE, que sería la memorización. Y es que lo he ligado a qué podemos hacer cuando en realidad no tenemos una manera de no distraernos. Porque vamos caminando por la calle, entonces tú no vas a llevar un diario mientras caminas por la calle, pero no quieres que tus pensamientos se te vayan y te distraigas. Entonces, creo que esto se puede unir, no sé qué opinarás, Pedro, con la memorización, ¿no? Puede ser que Ujú. tengamos como hitos en nuestra cabeza que nos permitan no distraernos. Muy bien. Mira, esta parte que ha comentado María es para mí de las partes más importantes. Y ojalá que consigamos llevarnos al menos hasta aquí de esta sesión. Y es la parte de la memorización. Es la parte de cómo nosotros podemos moldear nuestra mente. Porque sí, ahora vamos a ver una cosa. Estoy leyendo por el chat, ¿no? Y por ejemplo, Javi está preguntando qué hacer con los diarios que ya tiene escrito, ¿no? Entonces, vale, esto ya es otro tema. Eso ya es otro tema, ¿no? Porque lo que vamos a decir ahora es, Javi, ¿en quién te has convertido por llevar un diario? Luego ya veremos qué puedes hacer con esto y demás, porque el qué vamos a hacer con esto, si te das cuenta, está mucho más enfocado a la dopamina y también estará mucho más enfocado a qué objetivo tenías tú cuando empezaste a escribir los diarios, qué buscabas. Porque la parte también más importante del diario es este autoconocimiento. Y va a depender de cómo nosotros estemos enfocando nuestro diario. Eso nosotros no lo sabemos. No sé qué habrá en esas páginas. Tú mismo, yo creo que eres la persona que más va a saber. Pero no te preocupes porque luego más adelante tocaremos estos temas. Ahora bien, como ha dicho María, el primer punto es el neme, que es fijaos, la raíz etimológica es memorización. Es muy, muy parecida a la memorización. Y me ha encantado comenzar asociando lo que es esta práctica a la propiocepción. Igual que hemos asociado
cómo nuestro cuerpo va a afectar a nuestra salud y cómo nosotros, a través del entrenamiento, podemos moldear nuestro cuerpo, nosotros, a través de la escritura y a través de la memorización, podemos hacer nuestra mente de una forma más plástica. Podemos crear a nuestra mente con una estructura más plástica. Esto es más moldeable. Entre estos 60.000 y 70.000 pensamientos que tenemos de forma automática, estaremos todos de acuerdo que van a depender muchísimo de qué estemos recibiendo repetidamente. A mí, si alguien me pregunta por los jugadores de la selección española, muy probablemente, si no está Fernando Torres, no le voy a poder decir ninguno, porque ya no me acuerdo. O sea, no es una cosa a la que yo le haya prestado atención. No lo sé. De la misma forma, podría decir los programas que hay en televisión. No lo sé. No son cosas que me vayan a venir a mi mente. En cambio, van a venir muchísimos recursos probablemente de neurociencia, de filosofía, de biomecánica, porque son a los que trato de exponerme. Trato de exponerme porque soy consciente de cómo constantemente se está moldeando mi mente. Una cosita que os quería compartir es esta botella. Esta botella tiene escrita la palabra Encratella. No es que venga así, sino que yo directamente he cogido un fijador, un rotulador, y la he escrito ¿para qué? Para tenerla presente, para que el agua que beba me transmita esta idea. Sería muy distinto a si yo tuviese, por ejemplo, otro tipo de bebida que me transmitiría otra idea. Yo soy muy consciente de cómo afecta todo. Y soy muy consciente a tal nivel que hago un examen a qué entra en mi cabeza. Hago un examen de veras sobre qué está entrando en mi cabeza y qué no entra. ¿Por qué? Porque yo soy responsable de, de la calidad de mis pensamientos. Obviamente, no puedo ser totalmente determinante de mis pensamientos porque, como todo, tengo distractores que de vez en cuando, pues a lo mejor me llaman, como todo el mundo, ¿no? De cosas que no te interesan o te puede distraer o alguien te puede cambiar la energía con una mala noticia o con malas ideas. Pero en su mayoría trato de ser muy consciente de qué pasa por mi cabeza. Trato de ser muy consciente de qué estoy leyendo. Trato de ser muy consciente de qué está entrando por mis ojos. Hasta últimamente, a tal nivel que soy implacable hasta con la arquitectura. Soy implacable hasta si estoy mirando el horizonte, si estoy mirando los edificios feos, si estoy mirando cosas desagradables. Trato de ser realmente consciente de todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque sin que nos demos cuenta, todo esto ya está afectando a nuestro cerebro. Ahora bien, ¿por qué lo asocio con la memorización? Pues porque muy probablemente María, que ya es veterana en Encratella, tenga muchos recursos a nivel de memorización dependiendo de distintas situaciones. Por ejemplo, si yo le dijera a María, hablando de distracción, María, ¿qué pasa si viene por tu cabeza alguna idea negativa, alguna idea de tristeza, alguna idea de desolación? ¿Qué harías? Qué te viene a la mente? ¿Te dejarías ir por esa vorágine o viene a tu mente alguna idea, alguna frase, algo que hayas memorizado? Bueno, pues yo diría que vienen algunas, bastantes, pero que todavía a lo mejor se me va un poco, ¿no? Pero se me ocurre una que últimamente me repito mucho, que me aprendí en la primera en Cratella, que es es de Carlos Castañeda, de un libro que se llama Viaje a Ixtlán, que es la de "No tienes tiempo para este desplante necio", dijo en tono severo. Hagas lo que hagas ahora, bien podría ser tu último acto en la tierra, bien podría ser tu última batalla. No hay poder que pueda garantizar que vayas a vivir ni un minuto más. Los actos tienen poder, especialmente cuando la persona que actúa sabe que esos actos son su última batalla. Hay una extraña y consumada felicidad en actuar con pleno conocimiento de que uno hace el que bien podría ser su último acto en la tierra. Bueno, y María, os aseguro que podría seguir así un buen No. rato, ¿vale? Porque es una persona que en su tiempo libre, en lugar de aprenderse la selección mm, del Madrid o del Barça o de cosas así, trata de tener ideas que le ayuden a pensar mejor, a vivir mejor, a tener pues una claridad mental, a que sus emociones estén dirigidas hacia un propósito.
Bueno, pero Pedro, yo quiero que nos cuentes tú otro. O sea, por ejemplo, a ver, vamos a Bueno, ponerlo. yo voy a No sé, ser, dime yo una voy a ser, situación. yo voy a ser muy breve y de todas maneras te quiero agradecer, María, que hayas escogido un aforismo que no sean, pues imagínate los que suelo hacer yo, que yo suelo recordar mucho, a mí me encanta Epicteto, entonces yo trato de recordar las máximas de Epicteto, trato de recordar aforismos de Marco Aurelio, obviamente tengo un repertorio más grande, bueno, los que me habéis visto a lo mejor en entrevistas o en persona o lo que sea, sabéis que soy muy friki. Pero bueno, voy a ser breve con uno que me encanta y es de Epicteto también. Dice, cuando estés así triste, abatido, o incluso cuando estés con un amigo que esté de mal humor, que estés con un amigo que le ha dejado la novia, que estés con un amigo que ha suspendido la oposición, que estés con un amigo que está tristón, en ese momento, a mí, ¿qué creéis que me viene a la cabeza? Pues a mí me viene esto, me dice, jamás te desanimes. Imita más bien a los discípulos de Pugilato, que cada vez que veían a un alumno rodando en el suelo, le instaban a levantarse y a volver al combate. Haz lo propio con tu alma. Nada hay más dócil que el espíritu humano. No hay más que querer. Lo demás se hace solo. Pero si te acobardas, estás perdido. Jamás volverás a levantarte. La ruina o la salvación están en tu mano. O sea, a mí me vienen estas cosas a la cabeza. ¿Por qué creéis que me vienen estas cosas? ¿Porque las memorizo o porque directamente lo leí una vez y ya está? Me viene porque soy relativamente friki. Soy una persona que se podría considerar muy friki porque le pongo mucho empeño en que en mi mente vengan cosas que me iluminen, que me entusiasmen, que me empoderen. Y es lo que trato de hacer con más personas, trato de hacerlo con mi entorno. Me encantaría hacerlo con alguno de vosotros. El principio de Pareto me dice que lo voy a conseguir con el 20% de los que estáis aquí. Lo vamos a conseguir, María. Así que con que un 20% de vosotros lo consiga, María y yo vamos a estar satisfechos. Ojalá consigamos romper la estadística y en lugar de un 20 sea un 30. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Vamos a recordar que a lo que hoy llamamos neuroplasticidad, ya los sabios decían vivir tu filosofía. Y esto lo vamos a conseguir con entrenamiento, esto lo vamos a conseguir con práctica, esto lo vamos a conseguir con disciplina mental, con ejercicios. Y como hemos dicho antes, llevando un diario es mucho más fácil que lo consigamos, es mucho más fácil que en estos 60.000 o 70.000 pensamientos vengan cosas que molen. Muy bien. Sí, vamos, yo quiero que nos merendemos a Pareto y su principio. Me parece muy bien. Y me gustaría preguntarte de nuevo, porque muchas veces yo creo que en el mundo actual siempre vemos, hago esto por una consecuencia, ¿no? O sea, voy a comer bien para estar delgado o voy a ir a entrenar para que se me vean más los músculos. ¿Existe eso realmente? Cuando escribimos un diario podemos decir, vale, escribo un diario para tener más claridad mental, o realmente es una actividad que podríamos decir que es autotélica, que es el fin en sí mismo, la misma escritura. ¿Cómo lo ves, Pedro? Muy bien, este es un punto muy bueno. Muy bien. Compañeros, me encantaría leeros por el chat ahora mismo, compañeros y compañeras, para hacer esto más dinámico. ¿Cuántos de los que estéis aquí creéis que, por lo general, no quiero decir vosotros, ¿vale? Eso ya podéis responder vosotros si queréis. ¿Cuántas personas creéis que se mueven por respuesta? Se mueven por estímulo y respuesta. ¿Cuántas gentes creéis que se mueven por conseguir algo a cambio? ¿Cuánta gente creéis que se mueven por lo que es la dopamina? Y dentro de todo esto, vosotros, dentro de, que ahora mismo estamos hablando de la mayoría, pero vamos a poner el foco en nosotros. ¿Cuánto de lo que hacemos nosotros lo hacemos movidos por dopamina? En mi opinión, más de lo que deberíamos. Y a mí me gusta, mira, mi amiga Sara Moro, que es la directora del proyecto Programación Neuromotriz, me dice, mira, Pedro, si algo no se puede explicar con rutas metabólicas, es una magufada. Bueno, yo en esto no soy tan científico como mi amiga Sara, pero sí que soy muy friki. Entonces dije, ¿cómo le explico a Sara
los beneficios de llevar un diario hablándole de rutas metabólicas. Bueno, pues como veis, he encontrado la forma y es a través de la ruta metabólica de la serotonina. ¿Por qué? Porque, mirar, os voy a compartir en el chat por lo que era conocido el diario de Marco Aurelio. Y veis ese texto en griego, el Takineutop, es para sí mismo. El diario de Marco Aurelio, las conocidas como meditaciones de Marco Aurelio, eran porque lo hacía para sí mismo. La ruta metabólica que le llevaba a Marco Aurelio era la serotonina. Marco Aurelio no deseaba conseguir algo con su diario, no deseaba publicarlo en Facebook, ni quería hacerle una foto y que se viera lo ingenioso que le había quedado ese texto. Ni siquiera con todo el poder que tenía, se puso frente a sus legiones a leerles las cosas tan chulas que escribía. Lo hacía para sí mismo. La ruta metabólica, como acaba de decir, es la serotonina, lo hacía para sí mismo. Compañeros, cuando nosotros conseguimos llevar un diario de una forma sólida, no solo ganamos claridad o serenidad o una base emocional sólida para vivir con más coherencia, sino que en términos metabólicos el diario va a actuar como un regulador homeostático y va a equilibrar el exceso de dopamina que conseguimos muchas veces con likes, con compras, con distracciones, con mensajitos y mensajitas y vamos a, durante un rato, estar segregando serotonina. Y os digo una cosa, esto no es una acción que se pueda conseguir de una forma tan fácil, porque incluso hasta cuando las personas a día de hoy salimos a pasear, las personas salen por la ruta de la dopamina, salimos para hacer pasos, salimos para ver si llegamos a esos 10.000 pasos. Y esto, aunque sea muy saludable, el salir a pasear, si lo hacemos desde la ruta metabólica de la dopamina y no salimos a pasear independientemente del número de pasos que vayamos a hacer, no estamos hackeando nuestro cerebro. Estamos, sí, bien, moviendo nuestro sistema linfático, está muy bien, o sea, utilizando el sistema cardiovascular, está muy bien, mejorando a lo mejor nuestra oxigenación, pero una cosa muy importante que a mí me gustaría tocar es entender que todas las decisiones que tomamos a lo largo del día, esto lo toco en el libro El arte de la decisión, según explica el psicólogo Roy F. Baumeister, tienen un precio biológico. Cada vez que hacemos una cosa que genera dopamina o que nos hace pensar, o sea, algo que es dopaminérgico, tiene un coste biológico y hace que cada vez, pum, 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 nos vayamos agotando. Por tanto, si nosotros no ponemos una vía de escape y una dirección y un orden, muy probablemente lo mismo que pueda pasar con, no en este caso, pero si esta fuese una botella de plástico llena de agujeritos, estamos gastando nuestra energía mucho más rápido. ¿A dónde quiero ir con esto? Quiero ir una vez más a los beneficios de llevar un diario, porque llevar un diario es una actividad autotélica que va a ayudarnos a, durante un ratito, cambiar nuestras rutas metabólicas, llevarnos más hacia la ruta de la serotonina en lugar de tanto a la dopamina. Muy Y bien. esto es un punto que a mí me gustaría que quedase muy claro, porque es muy valioso. Cuando yo escucho gente hablar de hablar, de escribir o de llevar un diario, no hablan de esta parte y es para mí muy valiosa. Mira, Pedro, aquí en el chat nos pregunta Guille Matía que si ponemos el ejemplo de Marco Aurelio, ¿puede ser que Marco Aurelio lo hiciese para recordar e integrar conceptos, ideas y reflexiones? Y que si al añadir eso no se estaría alejando de la autotelia. Bueno, esta suposición de nuestro compañero es una suposición, no lo sé. Yo no ¿Mm? puedo responder a una suposición de un compañero con una suposición mía. Estoy divagando. ¿Y sabes lo que es esto, María?
es una distracción que nos aleja del presente. Así que aunque te agradezco mucho que lo traigas, realmente estamos hablando de la vida de un difunto que ahora mismo no nos va a ayudar a mejorar. A mí me gusta ser implacable con esto y es, ¿me va a servir para ser mejor o me estoy distrayendo? Me estoy distrayendo, no me interesa. Genial por Marco Aurelio y genial por quien sea que lo utilice para lo que quiera. Yo estoy tratando de aportar para que lo utilizamos nosotros. Vale, guay. Pues dicho esto, sí que me gustaría profundizar o que nos dieses algunos consejos sobre cómo empezar a llevar un diario. O sea, cuál sería, por ejemplo, qué es importante escribir, qué no. Eh, no sé, ¿qué nos puedes aportar sobre esto? Muy bien. ¿Cómo llevar un diario? En mi opinión, a mi juicio, lo más importante de llevar un diario, como todo en la vida, como todo en la vida, es hacerlo con una dirección y con un propósito. Y es, ¿qué espero conseguir yo con este diario? Yo personalmente utilizo el diario de Encratella, el diario de Diario Estoico. ¿Por qué? Porque me permite ser laxo. ¿Y qué significa ser laxo? De por sí, María, yo ya soy una persona que puedo tender a la rigidez. ¿Y qué significa a la rigidez? Puedo tender a tratar de hacer las cosas y ser implacable con ello. ¿Qué ocurre? Que esto, si no tenemos una dirección, si no tenemos un camino, trazado, y lo mantenemos en el tiempo, sobre todo los hombres, sobre todo, perdona, sobre todo las mujeres, porque los hombres en esto también a nivel metabólico funcionamos distintos y tenemos muchísima más flexibilidad para no llegar tanto a quemarnos, porque si te das cuenta, estos son datos muy fiables. Quienes llegan más rápido al burnout son las mujeres y sobre todo las mujeres que tienen un rol de cuidar. Porque ya no están solo con el foco en sí mismos, sino también están con el foco de que otras personas estén bien. Entonces, eso hace que entren más rápido en lo que es el burnout. Pero bueno, para no alejarme demasiado del tema, porque esto sí quedaría para otro directo, a mí llevar un diario durante 77 días y que el resto del tiempo me permita pues, llevarlo de una forma intermitente, me permite enfocarme en un objetivo concreto o en una serie de objetivos concretos durante 77 días, sin distracciones. Cuando yo me propongo llevar un diario todos los días, sin fallar, ¿qué pasa? Pues lo mismo cuando yo me propongo entrenar todos los días, sin fallar. Pues que si fallo un día, o si llevo toda la... Incluso lo mismo pasa con las dietas. Cuando yo pienso llevar una dieta todos los días, sin fallar, pues o tengo una disciplina de acero, o muy probablemente me rompa por el camino y fracase. Por tanto, cuando nosotros tenemos la posibilidad de llevar un diario, un propósito, o sea, perdona, un diario, pero con un propósito, con una dirección y con un objetivo, lo que me está permitiendo esto es estar encaminado. ¿Y encaminado a qué? Bueno, pues ahí, si quieres, ya empezamos a decir cómo llevar un propio diario. Mira, una de las herramientas fundamentales que, que a mí me gusta compartir en Encratella, que es el programa que dirijo, bueno, que dirigimos, es dominar los pulsos emocionales. ¿Qué son los pulsos emocionales? Para las personas que no lo conozcan o que a lo mejor hayan hecho Encratella de una forma pues, más rápida y a lo mejor no se hayan llevado esto de una forma más profunda. Pues un pulso emocional es entender que tú debes ser el dueño de tu estado emocional, el dueño de tu energía, el dueño de tus vibraciones, el dueño de cómo te sientes. Vamos a ver, ¿cuántas veces, y esto si queréis lo podemos compartir por el chat, habéis ido por la calle y os habéis encontrado con un mendigo y habéis sentido pena? Si eso ha pasado, ¿vale? Podemos leer por el chat si alguien lo quiere compartir. Si alguien, bueno, aquí leo, por ejemplo, con frecuencia, o aquí Tamara dice así es, Matías levanta la mano también, bueno.
Si eso pasa, es porque habéis perdido el pulso energético. Si alguien os cambia vuestra energía, si alguien os cambia como vosotros os sentís, es porque habéis perdido vuestro pulso energético, porque os habéis distraído. Y esto es indisciplina emocional y por otra parte es ignorancia y es ser una persona con un carácter débil. ¿Pero por qué? Por falta de entrenamiento, muchas veces por desconocimiento, por pensar que es normal. No es normal que alguien te baje la vibra. Lo suyo sería o bien que te dejas indiferente. Obviamente, dejarte indiferente significa que tú, si estás en un estado, imagínate, de razón, en un estado de aceptación, en un estado de coraje, en un estado de amor, no te bajen tu vibración. Eso es indiferente. No significa que seas indiferente, sino que no te baje y que tú actúes con ese mendigo como tú quieras, pero que no cambie tu estado emocional. Y de la misma manera que hemos puesto el ejemplo del mendigo, pasa lo mismo cuando una persona, ya sea cercana o lejana, te grita porque quiere cambiar tu estado emocional. Quiere que pases a la ira, quiere que pases a la vergüenza, quiere que pases a la culpa. Si tú no quieres pasar a esos estados emocionales y tú pierdes ese pulso energético, es indisciplina. Es una vez más distracción. Y personalmente, llevar un diario o participar en la encratella a mí me hace ser implacable, me hace ser el dueño de mi dirección. Y que si alguien me va a cambiar mi vibración, si alguien va a cambiar mi estado de ánimo, va a ser para aumentarlo, para aumentar mi entusiasmo, para aumentar mi vigor, para aumentar mi alegría, para aumentar mi amor, para aumentar mi conciencia, no para bajarla. Y ahora entiendo que alguna persona me podrá decir, pero Pedro, em, entonces está mal sentir pena. Yo no digo que algo esté bueno o que algo esté mal, pero ¿por qué sientes pena? ¿Acaso conoces a esa persona? ¿Acaso crees que tu vida es mejor que la de esa persona? ¿Acaso crees que esa persona tiene menos experiencias buenas que tú? No lo sabemos, ¿no? Creo que es muy fácil, creo que es muy fácil que nos distraigamos y que vayamos a la mente. Esto es porque porque hemos perdido este pulso energético, porque nos hemos, una vez más, distraído. Y por eso llevar un diario es una forma de monitorizar hacia dónde está yendo tu energía, hacia dónde están yendo tus decisiones. Entonces, yo lo que recomendaría, bueno, porque esto que he hablado de los pulsos energéticos, lo tenemos en el diario, con los niveles de conciencia, con el mapa de la conciencia. Y está desarrollado pues los principios del doctor David Hawkins, ¿no? Yo a partir de aquí, lo que recomendaría es que estableciéramos una rueda de la vida, que estableciéramos una rueda de la vida para saber qué partes consideramos nosotros o juzgamos que queremos o que sentimos más desequilibradas, más trabajadas, menos, y cuáles queremos trabajar y para poder irnos a una dirección. Y a partir de aquí establecer objetivos. Pero bueno, como este diario no va de establecer objetivos, esto ya lo dejaremos para otra sesión, me gustaría aportar otra cosita que sí que está dentro del diario, que es la matriz de Eisenhower, y compartir un punto que para mí es muy importante a la hora de establecer los mismos. Una cosa que he observado es que muchas personas están confundiendo lo urgente con lo importante. Esto es, se distraen. Algo urgente es algo que es, fíjate, mucho más llamativo, llama más la atención, me está parpadeando. Pero ¿significa que es más importante? En mi opinión, no. Y la mayor parte de las personas dejan tareas importantes en favor de tareas urgentes. Muy probablemente hay personas que podrían estar haciendo tareas urgentes, pero deciden ¿qué? Pues muchos de vosotros estáis decidiendo participar en una tarea importante. ¿Por qué una tarea importante? Porque estáis utilizando un principio que se llama afilar el hacha. Y en lugar de seguir con vuestras vidas con visión de túnel, decís, bueno, voy a tomarme un ratito, que esta persona, pues, aunque pueda estar horas hablando porque es muy parlachín, junto con María, pues van a estar aproximadamente entre 40 a 60 minutos y son estos 40 o 60 minutos que voy a dedicarme de pausa a afilar el hacha
para ver si puedo llevarme herramientas para implementar y mejorar mi vida. Para ver si puedo mejorar la dirección o para ver si, aunque no pueda mejorar la dirección, ser más aerodinámico. Esto es, eliminar fricciones de cosas que me puedan estar haciendo daño o me puedan estar incomodando, incluso que me puedan estar dirigiendo hacia un lugar que a lo mejor no sea el que yo quiero estar, ¿no? Entonces, hasta aquí te podría, por ejemplo, decir de cómo establecer un diario, ¿no? Una cosa ya para finalizar, perdóname que, que termine. A mí me encanta una parte que es muy mainstream, que se habla cada vez más, que es obligarte a ser agradecido. Pero para no utilizar lo típico de ser agradecido y demás, yo escribo siempre gratitudes no tangibles. Escribo, hago el esfuerzo cognitivo de agradecer algo que no sea tangible. ¿Por qué? Porque si yo agradezco a mis padres o si yo agradezco em, comerme un chuletón, es fantástico. Pero cuando pierda a mis padres, que muy probablemente pase del tiempo que me queda de en adelante, más tiempo sin mis padres que con ellos, por ponerte un ejemplo, pues a lo mejor estoy tirándome un disparo al pie. Por tanto, ¿qué agradeceré? Pues agradezco estar cerca de personas que me quieren, por ejemplo. Fijaos que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Y de esa forma no me disparo al pie. Bueno, este es un punto que quería matizar porque creo que puede ser interesante. Muy bien, perfecto. Me parece, yo esto nunca lo había pensado así, pero creo que lo implementaré yo en mis propios diarios, cambiar un Genial. poco el foco en el agradecimiento exacto, ¿no? Em, pero me gustaría, o sea, creo que el diario de Encratella es una herramienta fundamental para, para realizar el programa, ¿no? Y para conocerse a uno mismo. Pero me gustaría si pudiéramos, o sea, pudiéramos dar para la gente que no puede hacer la inversión ahora mismo de apuntarse en Cratella, eh, ¿qué más les dirías que podrían incluir en su diario? Porque yo creo que enfrentarse a una página en blanco muchas veces puede darnos como esa sensación de ah, ¿qué voy a escribir si yo nunca he llevado un diario, nunca he escrito? Que si lo que yo tengo que contar no vale para nada, ¿cómo voy a llenar esta página si no escribo desde el colegio? No sé si alguien más tendría esta sensación, pero creo que es algo que sí que hemos visto a lo largo del tiempo en otras ediciones. ¿Qué aconsejarías en estos casos, Pedro? Vale, bueno, pues como ha dicho María, ¿no? O sea, yo siempre voy a tirar por el que yo utilizo y siempre recomiendo lo que yo utilizo, pero no, pero bueno, no quiero condicionar tampoco demasiado. Podemos ir a un chino, conseguir un bolígrafo de 1 euro y un diario de 5 euros, un diario, no un diario, a lo mejor una página en blanco, una serie de folios, y podemos escribir 5 tareas para hacer en el día. 5 tareas. Y jamás, jamás tener como principio escribir más de 5. ¿Por qué? Porque, es una vez más, podemos hacer un montón de tareas mm, a medio gas o podemos hacer 5 más o menos, 4 bastante bien, 3 bien hechas, 2 de forma genial o bien solo una pero de forma excelente. Cuanto más disipemos el foco, cuando más disipemos lo que queremos hacer en un día o los objetivos de un día, muy probablemente más nos alejemos de lo que es la excelencia. Por tanto, está muy, muy guay el tema del entusiasmo inicial, esa motivación, ¿no? Escuchar a gente como María o como yo, o como muchos de los que estáis aquí, que sois unos motivados hasta arriba, y decir, pues mañana empiezo y me cargo un tío, ¿no? Vale, pero yo siempre recomiendo estar en un estado horizontal. Horizontal con tendencia ascendente, pero jamás estoy así porque, aunque parezca que es muy guay, en el momento que te relajes, cuando vas así, ¿qué pasa? Que es mucho más fácil caer hacia atrás y rodar hacia atrás. En cambio, es muy difícil rodar cuando estamos casi horizontales. ¿Vale? Entonces, dominar esa ambición, en mi opinión, es clave.
Como hemos dicho antes, pondría 5 objetivos. Y dentro de todo esto, otra cosa que me gustaría compartir es poner 3 pestañitas. Una pestañita para no volvernos locos de actividad física. Y hay cada uno que se ponga la actividad física que él considere. Para algunas personas, caminar 5.000 pasos será un reto. Por tanto, no me pondría como tope 5.000 pasos. Me pondría lo que yo considere que puedo hacer. Lo mismo, si para mí hacerme 10.000 es como lo básico, pues me pondría lo que yo considere. Y lo mismo con si voy a hacer algún tipo de ejercicio, si me voy a apuntar a CrossFit, si voy a hacer, como aquí que está Elena, yoga. Y si alguien se atreve a animarse a una sesión de yoga con Elena, que se prepare, porque está muy fuerte. Para aquellos que dicen que el yoga no te pone fuerte. Bueno, pues que enseñen los bíceps aquí nuestra amiga y demás. Entonces, una pestañita que sea para si has cumplido de forma física. Otra pestañita yo pondría para una actividad de incomodidad voluntaria. Esto es, solo cuenta si es voluntaria. Por tanto, si haces algo incómodo, pero lo haces de forma involuntaria, como por ejemplo, imagínate, dice, pues para mí ir a trabajar es súper incómodo. Perfecto, pues no cuenta. ¿Vale? Debe ser algo que tú hagas de forma voluntaria, algo que te pique, ¿no? Es como, por ejemplo, a mí dedicarle 10 minutos a estirar todos los días me es incómodo. Perfecto. Para mí madrugar 10 minutos antes de lo que me toca es incómodo. Bueno, pues perfecto, ya has cumplido. Y ahí está lo típico, ¿no? De darte un baño de agua fría, está lo típico de lo que te apetezca. Pero debe ser voluntario. Desde mi experiencia que nadie se vuelva loco que nadie se vuelva loco con los retos, con que te levantes 10 minutos antes o 5 minutos antes de lo que tenías previsto, ya eres mejor que ayer. O sea, a veces nos volvemos la cabeza por, una vez más, distracciones. Yo veo a personas excelentes súper perdidas porque están distraídas. Si es que, si supiéramos que solo tenemos que observarnos a nosotros, observarnos y ver las cosas más simples, las que podemos mejorar, nos volveríamos locos de todas las posibilidades que tenemos de crecimiento. Hoy justo he subido un podcast que va precisamente de las cosas enormes que están delante de nuestra, que son tan grandes, que impactan tanto, pero ni siquiera las vemos porque están demasiado a la vista. Están tan a la vista, están tan a nuestra disposición, nos dan tantas señales y tanta información, tanto del prójimo como de nosotros mismos, que la mayoría de personas no lo saben. Y por desgracia, al no saberlo, no se pueden beneficiar. Pero bueno, el tercer punto, ¿vale? El tercer rosco que habría que completar, que podrían ser muchos más, podríamos y demás, pero el tercer rosco yo añadiría meditación de la muerte, de la mortalidad, de la finitud. Y aquí las personas piensan que se refieren a tu propia muerte, o incluso a la muerte de sus padres, de su pareja. No, también puedes pensar en la muerte de tu perro, en la muerte de tu mejor amigo. Mirar, si yo tengo buenas relaciones es porque, joder, hago estas cosas. Y me he imaginado a mucha gente muy cercana muerta y he dicho, hostias, es que me golpearía. Mirad, una cosa que, por desgracia, solo se da cuenta la gente cuando llega a determinadas edades, porque están delante de sí mismos, pero no lo ven, es que cuando empiezas a cumplir 60 70 años, empiezas a ver que muchos de tus amigos, compañeros del colegio y demás, se están muriendo. Oh, es que este le dio un cáncer de próstata. Jo, es que este se murió, no sé cuánto, este se fue de viaje oh, se murió. Y te das cuenta de que tu entorno se está muriendo. Vale, pues esto cambia la vida radicalmente. Igual que cuando alguien pierde a sus padres, pierde y cambia de personalidad irrevocablemente. Bueno, pues, ¿por qué no somos capaces de imaginar eso hoy? Porque vamos a ser esa persona que vamos a convertirnos dentro de 20 años o de 15 años o de 30 años, vamos a empezar a serla hoy. Y eso, compañeros, nos va a dar una ventaja
muy, muy grande. Por tanto, ese tercer punto de meditar sobre la muerte. Yo soy tan friki que voy teniendo señales de la muerte por todas partes. Estos son una pegatina, que no sé si se aprecia, a ver, voy a acercar un poquito. Y son recordatorios de la muerte por todas partes. Trato de tener recordatorios de la muerte, porque de verdad, esto es fantástico para vivir con gracia, para vivir sin miedo. Mirad, yo me he mudado hace poco y me he mudado porque he dicho, ¿y a qué esperas? ¿Por qué? Y me ha sido muy fácil mudarme, ¿por qué? Porque tengo presente la muerte. Y ojalá lo tuviera más presente porque aún sería mejor persona. A ver, compañeros, que me extiendo. Otra cosa, María, pues mira, a mí me gustaría que las personas, si van a hacer un diario, pues obviamente hemos dejado claro las prioridades, hemos dejado claro los puntos de entrenamiento, de incomodidad, de muerte, hemos hablado de la gratitud. Bueno, yo también dejaría un espacio, para no extenderme demasiado, porque al final, si esta persona va a empezar con su primer diario, tampoco le vamos a dar más cosas, pero dejaría un espacio para que esa persona escribiera una frase, una idea, una reflexión. ¿Y sabes lo que va a pasar entonces, María? Cuando te has dicho, joder, es que enfrentarse a un papel en blanco es muy duro. Es muy duro. Bueno, pues entonces, que esa persona copie. Y que le copie la frase, pues, a un servidor, o que te la copie a ti, María, o que se meta en el Instagram de María Alonso Puig y le copie una frase a María Alonso Puig o que se escuche un podcast de quien sea y le haya gustado esa frase y la escriba. Hasta que esa persona la tenga en su cabeza, como tienes tú la frase de la divinidad te ha dotado de armas para hacer frente a los acontecimientos. Correcto. Por ejemplo, ¿no? Sé que te gusta mucho. Eso me parece una idea estupenda, que no se me habría ocurrido a mí recomendar, pero creo que puede ser genial porque acabas teniendo tu propio diario de tus propias reflexiones y frases que te han ayudado a llegar ahí. Es como ver el camino completamente, o sea que creo que a lo mejor yo también lo implemento en mis diarios, ¿no? Apuntar frases que me vaya encontrando y reflexionar sobre ellas o simplemente apuntarlas y dejarlas por escrito. Claro, si es Eh, que esto es la hostia. Mira, yo tengo aquí que, pues a ver, no sé si se aprecia o no, pero tengo, mira, por ejemplo, deseo mata necesidad, misterio mata rutina, verdad mata cortesía. Por ejemplo, ¿no? Mm, una mentalidad de libre mercado y anarquía es clave para sentir fuerza y responsabilidad con uno mismo. Es una obligación sentirse fuerte, porque cuando no compartes ideas de libertad y mercado, llega el pesimismo. Llega, llegan los chupópteros, llegan los corruptos, que buscan un trozo de ti a cambio de nada. Bueno, yo me pongo aquí y os he compartido esto que he abierto un par de páginas que, bueno, si te das cuenta, sin ningún tipo de contexto y sin ningún tipo de guía, pues... Pero yo en ese momento digo, hostias, ¿y qué agradecí ese día? claro, ¿Qué hice ese día, no? Entonces, este da muchísima información. Tim Ferris, para llevar un punto también interesante de esto, María, Tim Ferris, que es un autor que a mí me gusta mucho, el autor de La jornada laboral de 4 horas, autor de Armas de Titanes, autor de Tribu de Mentores, bueno, un fenómeno el tipo, dice, mira, llevar un diario te cambia la vida. A mí personalmente me hace recordar momentos de mi vida, por qué he sido feliz en estos momentos de mi vida. Voy a mi diario, busco el diario de esa época, sé con quién estaba, sé qué hacía, sé cuáles son mis hábitos. Y es tan fácil como recuperar eso, aplicarlo hoy y sentirme como me sentía entonces. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que muchas personas olvidan que están cambiando y no necesariamente a mejor. Por eso es tan importante llevar un diario, María. Espero que haya quedado claro. Que voy a leer en el chat si ha quedado claro la importancia de llevar un diario. yo creo que sí, ¿eh? Porque hay preguntas muy interesantes también. De todas maneras, yo tengo una última pregunta y es que Vale. tú y yo alguna vez hemos tenido alguna discusión
sobre lo que es el diario dentro de Encratella. Y mientras Sí. que yo sostengo que el diario es uno de los pilares sobre los que se sustenta Encratella, tú tienes otra idea que cuando me lo has presentado he dicho, ah, pues esto no se me había ocurrido a mí, y le he dado más vueltas y me gustaría muchísimo acabar con esta parte de la charla antes de pasar al turno de preguntas, que si nos podías, ¿cómo ves tú el diario dentro de la Encratella? O sea, ¿por qué el diario Muy estoico es bien. parte del programa Encratella? Muy bien. Mira, si te das cuenta, en Gratella tiene 10 pilares. Ujú. Logos, Memento Mori, Arete, Carteria, Asisis, Ok. Euteleia, Anaideia, Parresia, Prosoque y Frónesis. Y en ninguna de ellas hacemos alusión al diario. ¿Por qué? Porque yo veo al diario como el cauce. El diario es el cauce. El diario es una herramienta potenciadora. El diario es una herramienta como puede ser el dinero. Es una capacidad de canalizar, de la misma forma que el dinero o el tiempo son capacidades de canalizar la energía. El logos es una energía, el memento mori es una energía, arete es una energía. ¿Qué hace el diario? Te lo canaliza. Pero en sí mismo un diario no es nada, es un cacho de papel. Es como hemos dicho antes, me gusta ser cínico. Un diario es un árbol procesado. No es nada. Pero con la encratella se convierte en un arma hacia el autoconocimiento. Es una herramienta empoderadora. Por tanto, mi forma de verlo es como el cauce que te está dirigiendo hacia una versión tuya mucho más afilada. Mm, qué interesante. Entonces, ¿dónde desemboca ese cauce? Porque yo me lo estoy imaginando como un río, ¿no? O sea, yo me lo que me imagino Claro, es como el agua, o sea, el hueco por donde pasa el río, el agua que baja, entonces, ¿dónde acaba? ahí está. Acaba en la encratella. O sea, en el momento que tú empiezas, obviamente acaba la encratella si sigues los pasos, ¿no? Para alcanzar la encratella. Los 77 peldaños. Si no acaba donde tú quieras. O incluso no tiene que acabar. O sea, para mí es un ejercicio para ser quien soy. Y para ser mejor de quien soy. O sea, y es apasionante, es una herramienta. Y bueno, ahí quiero decir tú eres participante del programa y ¿cuántas personas nos acompañan en 4 ediciones? Bueno, muchas hemos sido las que hemos repetido. Me considero Claro, es que, repetidora en Gratella. ¿por Claro. qué, por qué repetimos? Porque es un camino hacia la autarquía. ¿Por qué? Porque es un camino hacia trabajarte a ti mismo, tu forma de ver el mundo, trabajar tu hegemonicón, tu froairesis, tu Mm, perspectiva vital. Estás cambiando tu telos, estás ampliando tu tecné. Y dirás, joder, ahora le ha dado a este tipo por hablar palabras raras. raro. No, no son palabras raras, son conceptos que yo sé que muchas personas ya conocen porque estoy viendo aquí a caras conocidas, pero esto es una forma de... ¿Qué es lo que me viene a mí a la cabeza? Fíjate, de estos 60.000 o 70.000 pensamientos. Me vienen conceptos, me vienen ideas. Ideas que me hacen sentir más empoderado. Eso es, pues ojalá más personas tengan estas ideas muy frescas en la cabeza, les vengan de forma automática. Ujú. Bueno, pues muchas gracias por este ratito. Me ha encantado y creo que nos ha encantado a todos escuchar más sobre este tema que, bueno, no lo hemos dicho, pero sería la práctica de la hipomenata que hacían los clásicos ya. Y hay algunas preguntas en el chat, como la que pregunta Joana, que para no extendernos mucho, pues si pudieras, ella pregunta si es interesante volver a leer lo que hemos escrito, como para tomar un poco de distancia o eso podría distraernos. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Me lo puedes repetir? Que estaba respondiendo unos mensajes aquí en el Perdón. chat.
que sí es interesante volver a leer lo que hemos escrito en el diario, cuánto tiempo dejarías entre escribirlo y releerlo, o a lo mejor nos distrae, o pero a lo mejor lo más fácil sería preguntarte cómo lo haces tú. Tú llevas muchos años ya haciendo diarios, ¿alguna vez vuelves a ver lo que estaba haciendo Pedro en 2022 o ya lo has dejado como, bueno, pues no necesito volver ahí? ¿O alguna vez te viene el pensamiento de decir, ay, esa sensación que tuve o ese viaje, qué pensaba yo en ese momento, quiero volverme a sentir así, voy a recurrir a mi diario para que me cuente lo que estaba pasando por mi cabeza en esos momentos? A ver, a mí me gusta porque yo soy una persona muy, 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 muy dispersa, Ujú, muy dispersa. Entonces, el diario me ayuda a ser un poco más puntero láser. O sea, yo hace unos años te estaba hablando, imagínate, en algunos de mis libros te estaba hablando mm, imagínate, más términos de la mente. Por ejemplo, con Super Sapiens, ¿no? Entonces, de Super Sapiens y el Backchain Dominant famoso, llegamos a lo que es programación neuromotriz. De llegar a estos programas motores y ver que no hay ejercicios buenos o ejercicios malos en sí, sino lo que hay es movimientos coherentes y movimientos incoherentes, movimientos armónicos y movimientos disarmónicos, yo llego al arte de la coherencia. Y del arte de la coherencia, cuando una persona es coherente, ¿qué tienen que ver las decisiones con eso? Pues todo. Nada, la decisión es lo que hace si tú eres coherente o no, y llega el arte de la decisión, ¿no? Entonces, yo observando mis diarios, me doy cuenta de hacia dónde me estoy dirigiendo. Me estoy dando cuenta, estoy generando un nexo hacia la persona que fui. Y estoy viendo con quién quedaba en esas fechas, cuáles eran mis preocupaciones, cuáles eran mis actividades, cuáles eran mis prioridades, por qué cosas estaba agradecido, qué consideraba entonces lo mejor de mi día y la actividad física que metía y que metía. Entonces, wow, a mí esto personalmente me da mucha información de autoconocimiento y me entusiasma. ¿Por qué? Porque siempre pienso que ya estoy en un nivel en el que ya no voy a cambiar. Siempre pienso que estoy en un nivel ya muy elevado. Y, ¿sabes? Me sorprende porque siempre hay más techo. ujú. Cuando, y eso lo consigo porque me esfuerzo en ello, ¿no? Porque me voy dirigido con un caudal, con un cauce hacia esa dirección. Y, y, ¿sabes? Estoy ilusionado por lo que está por llegar. Porque las oportunidades van apareciendo cuando te construyes. Y ya aviso por aquí que esta nueva temporada me hace mucha ilusión. Mira, esto no pensaba ni decírtelo. O sea, lo voy a comentar. Eh, Voy a comenzar un proyecto que va a ser un podcast. Mira, fíjate, es que no lo pensaba ni comentar. En el que nos vamos a sentar semanalmente 4 personas. Y uno va a ser el humorista Goyo Jiménez, otro va a ser el rapero El Chojín, otro va a ser David Marchante y otro voy a ser yo. Y nos vamos Guau. a sentar todas las semanas para hablar de estos temas que estamos tratando aquí, cada uno desde nuestra perspectiva. Pero ¿por qué he llegado yo a sentarme con este tipo de personas tan dispersas, tan diferentes? ¿Creéis que llevar un diario ha sido clave para que yo pueda sentarme con estas personas todas las semanas? Quitando a David, son todos más mayores que yo, bastante más mayores que yo. ¿Por qué? ¿Por qué puedo estar aquí? Si yo soy un tipo que hablo de filosofía en redes, o dirijo un programa de entrenamiento. ¿Por qué? Porque me monitorizo, porque sé qué palabras puedo escoger, porque tengo un léxico distinto al que tiene el que se sabe el equipo de fútbol de turno. Y bueno, esto os lo comento por aquí, así en primicia, no lo pensaba decir hasta que saliera el primer episodio, pero bueno, ya estamos con temas de pilotos y demás, está bastante chachi. Y nada, ya os contaré más. Bueno, pues
pues, enhorabuena por el pedazo de proyecto. Creo que podemos decir que estamos todos muy emocionados por escuchar que sale de ahí. Lo mismo puedo decir yo, que me iba a decir a mí que yo voy a estar compartiendo en directo con Pedro Vivar hablando de Encretella de filosofía. ¿Será porque llevo un diario? ¿Quién sabe? Pero por lo menos ahí hay dos cosas que podríamos poner en equivalencia. Cuando has mencionado esto de cómo puedes ligar todos tus libros, mirando, me ha venido una frase que dice que la vida solo se puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero solo puede ser vivida mirando hacia adelante, Sí es. ¿no? Soren Entonces, Kierkegaard, sí. eso es. Entonces, pues creo que el diario nos puede ayudar en ambas direcciones. Ahora mismo, empezar en el presente con un diario te va a permitir tener una visión más amplia de lo que fue el pasado y sobre todo cuando vayas a releer esas palabras, pero también puede cambiar la manera en que ves el futuro y vas construyendo ese futuro de otra manera. Así que creo que puede ser, bueno, una práctica que por supuesto no podemos más que recomendar, ambos creo, Y y a mí no para sé. terminar, María, me gustaría que dejáramos un enlace para la próxima edición de Ingratella que empieza justo ahora en octubre ¿Mm? y meter un poquito de urgencia a las personas que comiencen el programa porque es importante que les llegue el diario a tiempo. Y esto va sobre todo para los que estáis en Latinoamérica, las personas que estéis en, yo qué sé, en México, en Estados Unidos, en Australia, que ya hemos enviado varios diarios por allá. O sea, para llegar a tiempo, por fin, no os demoréis mucho porque fuera de España tardan un par de semanitas en llegar. Sí, es verdad eso. Pero ahora mismo lo copio en el chat y, y queda ¿No aquí funciona el chat? copiado. Sí, está aquí ya. Ah, vale. Lo acabo de enviar y queda ahí. Y por último, una pregunta que han hecho, solo por curiosidad, que a mí también me interesa, la pregunta que ha hecho... Ay, se me ha olvidado el nombre. Lo tenía pensado. Marcos César. Pregunta que desde hace cuántos años llevas un diario tú, Pedro. Pues mira, yo empecé en 2019 a llevar un diario, pero desde 2018 llevo un cuaderno de notas. Mm, muy bien. Pues ya es tiempo. Son 7 años, Bueno, ¿eh? sí, y he notado, de hecho, a nivel comunicación, lo he notado mucho. De hecho, quien me sigue desde 2018 que empecé el podcast, me ha dicho, joder, tío, es que me inspiras mucho porque yo sé de dónde vienes. Mm, qué guay. Es muy Sí, loco. Por eso digo que de verdad es que no os hacéis una idea del impacto que podéis tener vosotros en vuestra vida. Es que si lo supierais, es que no esperaríais a mañana. pues. Y, y yo guardo, ahora solo guardo los diarios de Encratella, porque precisamente tienen una calidad especial para que les pongas aún más mimo, les pongas más cariño, porque los cuadernos de notas no es lo mismo. Pero cuando algo es de la mejor calidad, es bueno, el papel es bueno, la textura la tocas y dices, jope, me representa, lo quiero cerca. Es distinto y lo tienes más cariño y lo guardas más. Sin apego, sin embargo, lo guardas más, te lo curras más. Yo creo que eso también un pensamiento muy interesante, que es que cuando nosotros vamos a un evento importante, compramos ropa buena, nos aseguramos de que el restaurante sea bueno, hay una inversión ahí hacia este evento, por ejemplo, un cumpleaños, una boda, un bautizo, no sé, la orla, la graduación. Decimos, venga, esto es un evento importante. ¿Qué pasa si ese evento importante es todos los días contigo mismo en un objeto que es de calidad? ¿Qué estamos diciendo? Como la gente que se compra ropa súper buena para ir a entrenar. Es ese tipo de estoy invirtiendo en algo que es por mí, para mí y para crecer yo y potenciarme yo a mí mismo, ¿no? Es tal cual dices. O sea, yo en este caso a mi novia le doy muchísima caña. O sea, yo debo ser un novio un poco difícil porque yo persigo la excelencia en todo, en todo. Entonces, si algo no es excelente, aunque no sea mío, pero si es de la persona que duerme conmigo,
que está en mi casa, soy implacable. ¿Pero por qué? Porque mis estándares son altos. Entonces, esto lo he conseguido a través de autoconocerme con un diario. Y hay un concepto que tratamos en Encaratella que a mí me encanta, y es la Nicaretella, y es no sacrificar la verdad en favor de la cortesía. La verdad va adelante. Si lo que haces es un mojón, se dice. Si lo que haces es mediocre, se dice. Si no le has puesto ganas, lo dices. Si vives sin entusiasmo, se dice. Pero si te callas, lo único que eres es cómplice de la mediocridad. Y si eres cómplice de la mediocridad, eres un mediocre. Eres peor que un mediocre. Porque hay gente que puede ser mediocre por ignorancia. Pero si tú eres mediocre por cómplice, no cuentes conmigo. Por eso es una cosa que mola mucho, porque cuando vives la vida así, el impacto se nota, se siente. Pues genial. Me parece que es una manera excelente de terminar con este directo. Por mi parte, muchísimas gracias a ti, Pedro, por tu tiempo, por tu entusiasmo, al fin y al cabo, por darnos tantísimos tips, información, que yo creo que todas las personas que han visto este directo pueden aplicar a su vida. No importa el momento, no importa si se apuntan a Encratella o no. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que habéis participado y habéis estado aquí acompañándonos y también a las personas que lo vais a ver en diferido, porque creo que es lo que nos hace falta a todos, ¿no? Que es hacer todos los días ser un poquito mejores. Así Oye, que, y antes de terminar, bueno, que si os ha molado y todo eso, lo vamos a subir a YouTube ahora. Y lo vamos a subir en abierto. ¿Y qué más? Lo mandaré al email. Si os ha molado y demás, estaría guay una manita arriba y esas cosas que fomentáis, que os estoy viendo las caras y los nombres, que lo hagamos más veces con otros temas y estaremos más abiertos a sugerencias. Así que ahí lo dejo, ¿eh? Os vigilo. Os vigilamos. bueno, pues muchísimas gracias.